Hola doctora Yuridia, mi nombre es Esmeralda, soy estudiante de la licenciatura en medicina y le voy a realizar una entrevista que va a tratar acerca de la ética médica o como tal, cómo es que usted la aplica en su área de trabajo, en su vida diaria, pero a su vez relacionándolo con lo que viene siendo la salud. La primera pregunta que le voy a realizar es ¿cómo aplica la ética profesional en su área de trabajo? Bueno, primero pues que la ética médica, que es cuidar al paciente y los valores de la medicina, que a final de cuentas el principal fin es pues cuidar la salud del paciente, pero también está la ética en la salud, o sea, entre nosotros los profesionales de la salud. La ética pues tradicionalmente es un conjunto, por así decirlo, de exigencias institucionales hacia la conducta profesional, pero esto se manifiesta a través de la práctica como normas de comportamiento, que pues en sí es para el reconocimiento generalizado, pero es por eso que la asistencia de nosotros como médicos es un acto plenamente humano. En realidad posee una esencial dimensión ética, ¿verdad?, que le imprime en un sentido particular y pues es el fundamento de la profesión del médico. Ya diciendo lo anterior, bueno, entonces, ¿cómo queda en la profesión médica? Pues la ética se concibe como un espíritu de servicio que persigue el beneficio del paciente antes que el de nosotros, del propio, y para lo cual se requiere que ambas partes pues lo garanticen: la producción, el uso, la transmisión del conocimiento científico, la mejora permanente para prestar la mejor asistencia posible hacia el paciente, la aplicación del conocimiento de forma ética, competente, y que la práctica profesional se oriente hacia las necesidades de salud y del bienestar de las personas y de la comunidad. En la pregunta número 2 dice: cuando era estudiante, ¿llevó un curso acerca de la ética? Pues sí, sí lo llevé, ¿no? La siguiente pregunta, ¿han existido situaciones en donde haya tenido que arriesgar su ética profesional? Primero te voy a decir así como que 5 cosas en las que uno pudiera arriesgar su ética profesional. Por ejemplo, primero es mantener la salud y el bienestar de nosotros como médicos, porque si nosotros, bueno, ahí sí pues digamos que sí lo he, ¿cómo se dice? Sí he tenido esa situación, ¿no? Si nosotros no nos curamos por alguna enfermedad o digamos terminamos padeciendo un estrés ocupacional por trabajar en exceso, pues eso va a hacer que pierda nuestra calidad en nuestro desempeño. Entonces ahí ya no estamos manteniendo la responsabilidad de mantener la salud y el bienestar del paciente, sino mantenemos primero la de nosotros. El otro tipo en el que podemos caer en una situación, ¿verdad?, en arriesgar la ética profesional es, por ejemplo, en el uso de las redes sociales, porque, por ejemplo, el usarlas profesionalmente, por así decirlo, es de que, por ejemplo, podemos tener a lo mejor unas redes sociales, algunos blogs o cualquier tipo de forma de comunicación, digamos, en línea, como un tipo de red social, pues hay una relación médico-paciente, pero hay diferentes, por ejemplo, en el que tú haces un decir, ¿cómo se dice? Sí, o sea, otro link, otro, como en el Facebook, ¿no? Uno para que dices, pues aquí la gente te ubica, tus pacientes, ¿verdad? Sí, y acá como que pues tus amigos, porque si no, ahí sí estás cometiendo esas faltas, por así decirlo, o situaciones en las que arriesgas la ética profesional, en que te estén viendo cómo eres acá, como hay con los amigos, a cómo eres profesionalmente con los pacientes. O sea, es muy diferente, como doctores o médicos que hacen, por ejemplo, páginas para decir lo que cirugías de sus pacientes, cómo les fue, es diferente a, por ejemplo, compañeros que comparten puros memes, es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, también otro tipo es, bueno, en ese no tengo problema. Otro tipo es lo de informar, por ejemplo, sobre comportamientos que son poco éticos por parte de nuestros propios colegas, pero sin hacer quedar mal al colega delante del paciente. Porque, por ejemplo, si hay algo que es peligroso o que se tiene que denunciar, bueno, sí, ¿verdad? Pero porque nuestra obligación como médicos es denunciar conductas que sean poco éticas o incompetentes o que puedan poner a los médicos en duda. Pero también, por ejemplo, no todo es así como que lo denunciamos, ¿verdad? Pero porque hay ciertas cosas que sí, ciertas cosas que, por ejemplo, aquí en este caso nosotros con nuestros jefes podemos decir tales conductas sin temor o perder, o bueno, tener el miedo de perder el trabajo, ¿verdad?
porque uno tiene que decirle a nuestros jefes, mira, este está haciendo esto, está recetando algo que no es, porque nosotros nos hacen hacer cursos de conciencia médica en donde debemos actualizarnos y saber que sí se debe recetar y no, porque aunque ya todo lo que vimos en medicina, pues cada cierto tiempo va cambiando, entonces uno se tiene que actualizar. Si no se actualiza uno, se queda atrás o quieres dar lo que quieres, ¿verdad? Pues eso no es nada ético. Entonces eso también es una cosa en la que debemos nosotros de decir, pero si por ejemplo esa persona es mi amigo, ahí es donde dice, corres el riesgo de arriesgar tu ética profesional, pero que está primero, dices, tu amistad o el trabajo o el paciente. En este caso, pues es mi amigo y todo, pero punto y aparte. El trabajo es uno y el paciente, o sea, es primero pues guardar la integridad del paciente. No por ser mi amigo voy a dejar que haga lo que quiera con los pacientes, ¿verdad? Ese es un tipo en el que digamos que sí, pues no tengo problema con eso también, sino que se pudiera llegar a pensar que tienes que arriesgar tu ética si quieres primero como que salvaguardar la amistad. Lo bueno que nuestros jefes nos dicen, todo es anónimo, lo que ustedes nos digan, yo no voy a decir fulanito me dijo, es anónimo, porque pues primero está la integridad del paciente. Y por ejemplo, algún otro es como, por ejemplo, que yo diera clases y que yo involucre a estudiantes de medicina en la atención de un paciente, que no se debe hacer, ¿verdad? Porque pues ustedes son la próxima generación de médicos que nos van a tratar a nosotros y que pues ahora sí que la libertad de los pacientes es elegir de quién recibir el tratamiento, ¿verdad? Pero como quiera, a los estudiantes de medicina no los podemos poner a que den la atención al paciente. Sí podemos, por ejemplo, enseñarles, estar con ellos, pero así como que dejarlos así solos, pues no, porque todavía no, o sea, están en proceso de aprendizaje, ahí sería un punto también de alguien que lo pudiera llegar a presentar, ¿verdad? Otro punto es, por ejemplo, aceptar regalos de pacientes. Ahí sí se arriesga un poquito la ética profesional. Por ejemplo, si es un paciente habitual y te da un regalo, pues no pasa nada. Pero si es un regalo personal o que implique algo a futuro, como algo íntimo, por ejemplo, ahí se está arriesgando la ética profesional. Por eso es que los pacientes a veces, o digamos que ofrecen obsequios a un médico por muchas razones. Pero, por ejemplo, si es ese tipo como el que te decía, que se arriesga la ética profesional, pues no se debe de aceptar, ¿verdad? En ese tampoco, pues no he tenido problema, pero... La siguiente pregunta es, ¿conoce el código de ética de su profesión? Pues es un decir que sí sé que lo conozco, sé que existe, más no me sé todo el código, ¿verdad? Pero bueno, bueno, siguiendo con esa pregunta, por ejemplo, pues son reglas que debemos de seguir para poder ejercer la profesión. Por ejemplo, en todas las actividades que hagamos hay médicos que, por ejemplo, aparte de consultar, pues también, por ejemplo, se dedican a dar clases, la docencia, otros a la administración, no sé, allá en Secretaría de Salud, servicios de salud también. Hay unos que se dedican, por ejemplo, a la investigación, hacen protocolos, investigaciones, y todos ellos, o sea, tienen el mismo conocimiento de medicina, pero deben ejercer ciertos códigos de ética, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de lo que decíamos hace rato de la ética médica, pues que digamos que es una disciplina que debemos llevar a cabo para tener una buena práctica médica. Entonces todos estos conjuntos de reglas o de principios, ¿verdad?, que debemos de llevar, pues se van a ajustar, ¿verdad?, de acuerdo a los médicos, a las profesiones, digamos, de acuerdo a lo que ejercen en su profesión. Claro, para todos debe ser lo mismo, por ejemplo, que todos nos debemos de conducir con honradez, con justicia, con honestidad, con lealtad, con respeto, con formalidad, con discreción, honorabilidad, responsabilidad, sinceridad, probidad, dignidad, buena fe, o sea, valores que debemos de tener, ¿verdad?, para poder llevar a cabo estas normas éticas en nuestra profesión médica. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los lineamientos éticos que más se aplican en su área de trabajo? Que debemos usar equipo de protección ahorita por la pandemia, lo de la confidencialidad, o sea, de, por ejemplo, de que yo no debo decir de mis pacientes, ¿verdad?, a alguien más, lo que el paciente confía en nosotros, es como así que como allá como el sacerdote, el padre, ¿verdad?, de que así también a nosotros no debemos decirlo. Si un paciente tiene VIH, por ejemplo, yo no tengo por qué andarle diciendo a todo el mundo que ese paciente tiene VIH. Puedo decir, tengo un paciente con VIH y anda mejor, le funciona este tratamiento, así, esa, pero nunca ando diciendo, mi paciente fulano de tal, mi paciente está casado, no sé, con fulana de tal, o sea, eso no se debe de decir. En cuanto al cobro, por ejemplo, ahí también se supone que es algún lineamiento, por así decir, ético, que nosotros no tenemos aquí quien cobre, nosotros mismos cobramos, entonces por eso nos dicen que sea en cuanto a eso de algún lineamiento, ¿verdad?, que por ejemplo, que no sea algo con maleficencia, o por ejemplo de que compañeros dicen, no, les cobran más, ¿verdad? Ese es un tipo de lineamientos éticos que se pueden utilizar aquí en el consultorio.
¿Cree usted que la ética profesional va de la mano con la ética moral? ¿Y por qué? Yo pienso que sí, porque por ejemplo, si la ética médica es sobre digamos, las cosas o actos que nosotros hacemos, se supone que van con 4 principios fundamentales, los que te decía, de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Y por ejemplo luego está la ética profesional, ¿verdad?, que habla sobre los valores que rigen la vida en sociedad, los que te decía hace rato, de honestidad, respeto, justicia, responsabilidad, etcétera. Y que todos los empleados de alguna empresa, organización o institución pues debemos conocer los valores que nos rigen. Por ejemplo, en Fundación BES, nuestro lema es ayudar a los que menos tienen. O sea, además de, digamos, apoyar el bienestar físico, pero también procuramos el estado emocional y social, porque Fundación BES también tiene psicólogos. Y nosotros también nos dicen cómo tratar al paciente en eso, ¿verdad? Impulsar la vida sana de cada persona, de no nada más que sea medicina, sino decirle, por ejemplo, ciertas cosas que cambien en sus hábitos, ¿verdad? También. Y entra ya la ética moral, que por ejemplo ahí son igual normas o principios, pero que se basan en la cultura o costumbres de algún grupo social, por ejemplo nosotros en nuestra sociedad. Entonces, si yo digo que sí va de la mano, porque pues es, digamos igual, son valores que nos rigen. La diferencia es, por ejemplo, que en cuanto a la ética profesional son ciertos que rigen de acuerdo a tu institución o a tu profesión, y en la ética moral es así como que de acuerdo a las costumbres del grupo social. Y, por ejemplo, los valores que tiene la empresa Fundación BES, pues se supone que son generosidad, compromiso, servicio, calidad, calidez, que es lo que más nos ponen, ¿verdad? Y algunos principios pues son la ética, el respeto, la lealtad y la honestidad. Eso es lo que nos rige a nosotros como Fundación BES. En cada mes, en cada junta que nos dan, nos hacen que nos los aprendamos de memoria para poder aplicarlos. ¿Ha tenido algún dilema ético a lo largo de su carrera? Digamos que a lo mejor sí es un dilema ético en cuanto a lo que yo te decía, que por ejemplo yo debo respetar el derecho de mis pacientes a la confidencialidad, pero también es ético que yo revele cierta información confidencial cuando, por ejemplo, en el paciente que me otorgó su consentimiento o que existe, bueno, que no lo otorgó, mejor dicho, y que existe alguna amenaza o daño para el paciente, pues, por ejemplo, cuando hubo alguna violación, ¿verdad? Y por ejemplo que, sí, pues lo que hay mucho ahorita, violaciones, cuando hay problemas de que los golpean, o sea, de maltrato intrafamiliar, cuando llega una señora golpeada, por ejemplo, nosotros debemos de decirlo a lo que es a trabajo social, si estamos en el hospital, si estamos aquí es dar lo que es pues fe y legalidad, como dicen, ¿verdad?, al Ministerio Público. Casi no nos llegan esos casos a nosotros, ¿verdad?, pero compañeros pues sí nos han dicho que ese es pues un dilema en cuanto a que el paciente te dice no lo digas, o sea, pues su confidencialidad, pero si está ahí comprometida su vida, de que a lo mejor otra ya no viene y me platica porque la amenazaron de muerte, pues uno debe de avisar al Ministerio Público. Uno debe de decirlo. Entonces, estamos en el hospital o en el centro de salud, por ejemplo, cuando estaba en el hospital y llegaba una paciente así, pues tenía que ir al trabajo social, y ya la labor del trabajo social es convencer a esa paciente de que tiene que denunciar. Claro, o sea, ya no entra en mí, ¿verdad? Ya es el trabajo social. Tiene que convencer a la paciente de que denuncie o de que pues, se aleje de ahí, ¿verdad? Porque pues está en riesgo su vida. En cambio, por ejemplo, si llegan aquí conmigo, si llegaran así, pues yo no les puedo decir así a trabajo social, porque yo aquí no tengo trabajo social. Yo nada más los invito a poner esa denuncia y que en mi nota médica, en el historial clínico o en el expediente quede asentado que se le informó a la paciente, y así ella lo rechaza, pues bueno. Pero se supone que debo de avisar al Ministerio Público si llegara alguna paciente así con amenaza de muerte, o que sí es inminente el daño para el paciente, bueno, una amenaza real como tal, ¿verdad? Yo debo de avisar, porque pues no debe de pasar así. Por ejemplo, ¿en qué otra cosa te pudiera decir? Pues eso es en lo que más pudiera entrar un dilema médico, ¿verdad? Porque no creo que sea dilema el de, por ejemplo, de que los compañeros, que a veces alguno hace ultrasonidos y que diga, ándale, mándamelos, y si yo te lo mando te voy a dar 200 pesos o 100 pesos, ¿verdad? Yo por lo general yo les digo que no. O sea, no, a mí no me mandes, porque no te los voy a mandar porque me des a mi dinero, ¿verdad? O sea, yo te los mando porque sé que sabes, porque sé que vas a hacer un buen estudio, pero no porque me paguen o me den dinero por hacerlos. Hay compañeros que mandan, por ejemplo, a ciertos laboratorios porque les van a dar después un regalo o algún descuento.
Y pues no, tampoco está bien, ¿verdad? Porque eso se llama dicotomía y no se debería hacer. Ya por último, ¿cuál es su opinión personal acerca de la bioética? Sobre la bioética en general, sobre la bioética clínica o médica, porque pues sí dicen un poquito una de otra. Por ejemplo, en la bioética en general, digo, yendo hacia el lado de acá nosotros, de los profesionistas de la salud, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas sencillas y comunes, ¿verdad?, que podemos verlas y otras más que no. Pero bueno, ahí habla sobre la responsabilidad de tomar, por ejemplo, decisiones más éticas y adecuadas pues para el paciente. Por ejemplo, lo de los abortos, la eutanasia, los trasplantes de órganos, ¿verdad? Pero en cuanto a la bioética médica, y es pues también sobre cuestiones del desarrollo de tecnologías médicas y biológicas, o sea, avances que tienen en lo que es la medicina, y pues ciertos dilemas igual, morales y normativos que surgen de esos avances, y pues son personas ahora sí que se especializan en la bioética médica, es como decir una especialidad o subespecialidad que tienen, porque por ejemplo podemos aplicar la ética y la bioética, ¿verdad? Como decir, es una disciplina filosófica y bla, 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 bla. O sea, como que darte un concepto, pero no es como que en qué la podemos aplicar, ¿verdad? Es más que nada como que el objetivo es pues que lo estudiemos, comprendamos, reflexionemos y critiquemos, por así decir, algún fenómeno moral acerca de alguna cosa, como lo que te decía, abortos, eutanasia. Pues digamos que alguna opinión personal pues sería sobre eso, de que si están de acuerdo o no sobre los abortos, la eutanasia, los trasplantes de órganos. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con los trasplantes de órganos, que si ya falleciste, pues qué mejor sería que pues donaras tus órganos, ¿verdad? Por ejemplo, la eutanasia, ahí si tu familiar dice, ¿sabes qué? Yo no quiero sufrir, cuando yo ya esté en lo último, yo sé que duele. Espérame, es que me tocaron la puerta.